El libro de Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Yo me gustaría tratar sobre el tema, redimidos por su sangre. La palabra redención o redimir significa rescatar, quitar de las manos del cautivo nuestras vidas. Esto fue lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús, al morir en la cruz del Calvario, libró nuestras vidas del dominio del mismo adversario que nos tenía aprisionados por causa de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Como lo expresó el apóstol, sino que os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto está en Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24. Acercarnos a la sangre rociada significa la confesión de lo que la sangre de Jesús hizo por cada uno de nosotros. Al confesarla, se libra una batalla en el mundo espiritual. En el momento en que la sangre de Abel tocó tierra porque su hermano Caín lo había matado, se levantó la voz de la sangre como un fuerte clamor que llegó hasta la presencia del Padre y clamaba por venganza por lo que le había hecho su hermano a él. ¿Qué dice el escritor a los hebreos de la sangre de Jesús? Él enseña que habla mejor que la de Abel. Al entender el poder de la sangre que nuestro Redentor derramó por nosotros y confesamos y proclamamos a voz en cuello lo que esta sangre hizo, no solamente lo estamos declarando ante nosotros mismos, sino que esta voz se oye en todo el universo, se oye en el mundo espiritual, en ese mundo que no vemos, que no oímos, que no escuchamos, pero está llegando a ellos porque esa misma voz la toma Dios para hacer su juicio y para tratar con las fuerzas adversas. Esa confesión será escuchada no solamente por Dios, sino también por los ángeles. Es escuchada también por el mismo diablo y por los demonios. Como enseña la Escritura, por la sangre de Jesús he sido redimido. Dios me ha rescatado del poder del enemigo. Satanás ya no tiene poder alguno sobre mi vida porque esa misma sangre me trasladó al reino de Jesucristo. Cuando usted toma este texto y lo confiesa, algo poderoso sucede, pues la sangre de Jesús fue el precio que se pagó por nuestro rescate. Estábamos como secuestrados por el enemigo, pero al vertir su sangre, Él pagó el precio de nuestro rescate. Satanás perdió el control total y el dominio que tenía sobre nuestras vidas al decir, por la sangre de Jesús, yo soy redimido del poder del enemigo. Él sabe que no puede ir en contra de esa declaración. No puede retenernos, no puede esclavizarnos, porque el precio ya fue pagado y debe alejarse totalmente de nosotros, dejándonos en completa libertad. Cuando usted aplica el hisopo, recuerde, el hisopo son ramas y el pueblo de Israel tenía que mojarlas en la sangre y aplicarlas en los dos postes y el dintel de la puerta. Pero también es un prototipo de la sangre de Jesús, pero es la sangre confesada. Y cuando confesamos lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros, el mismo Señor toma esa confesión
Con esta confesión confronta los poderes de las tinieblas y desaloja al adversario, y no va a permitir que el ángel de la muerte, llámese coronavirus, llámese enfermedad, llámese ruina, cualquiera que sea el nombre que tenga, inmediatamente se aleja y no podrá tocar ni nuestras vidas ni las de nuestros seres queridos. Por eso es importante que estemos familiarizados con todo el poder que hay en la sangre de Jesús. Diga conmigo: por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí, porque ahora soy parte del reino de Dios. El relato más extraordinario que uno puede escuchar en su infancia y que aún se puede atesorar en el corazón es aquel que habla de una princesa que, a pesar de ser amada por el rey desde pequeña, fue despojada de todos sus derechos por los enemigos de su padre. Aquel rey muere en defensa de su reino y la princesa, esa pequeña, fue llevada como esclava, pasando al servicio de los enemigos de su padre. Despojada de sus ropajes reales, debía realizar los quehaceres más pesados y suplicar a sus opresores para que le dieran siquiera un pedazo de pan. Pero el final feliz llegó. Un príncipe azul puso su vida como garantía y apareció para darle libertad y devolverle el título de su hija del rey, que siempre había sido suyo. No es más que un cuento, pero hoy quiero recordarte que la mejor historia es aquella en que tú y Dios son los protagonistas. Tú eres el hijo del rey, con todos los derechos que este título te confiere. Pero un día el enemigo de Dios llegó para despojarte de todos sus privilegios. De hijo pasaste a ser esclavo. Es posible que la esclavitud te tenga atado con cadenas de oro y grilletes de plata, y esto te haga creer que estás bien, pero aún así continúas siendo esclavo. Hábitos perjudiciales, búsquedas insaciables del placer, la mundanalidad, todo ello podría transformarse en cadenas que imposibilitarán todo intento de escapatoria. En la cruz del Calvario, Cristo derramó su sangre como precio de tu libertad. Al aceptar su sacrificio, las cadenas de esclavitud son rotas. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por la obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias porque esa bendita sangre me redimió, me limpió, me perdonó, me santificó y me unió con el reino de mi Padre Celestial. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí, porque ahora soy protegido por mi Dios.